del Señor es ¿qué? Es la tierra y ¿qué más? Su plenitud. El mundo y ¿quiénes más? Todos los que en él habitan. No se refiere solamente a los seres humanos, sino a todo el ecosistema, los animales, todo. Así que Dios, que es el ingeniero experto que hizo el planeta Tierra, Él tiene la solución para el problema de la Tierra, porque Él es el fabricante, Él es el autor de la Tierra, Él fue el que nos hizo y por supuesto Él tiene la mente maestra y tiene las estrategias, las herramientas para que estos problemas que hoy aquejan a la humanidad puedan ser resueltos. Por mucho tiempo el tema de la religión ha sido un tema de debate, un tema de controversia, de muchas opiniones a través de la historia, y no sucede diferente en la actualidad. Hoy día hay muchas personas que le tienen aversión a la palabra religión. Las personas van caminando por la calle o usted invita o le habla a alguien, le asoma el tema religioso y hay algunas personas que, bueno, inmediatamente se alejan. Por muchas razones, hay mucha predisposición hacia el tema religioso. Y el ser humano, pues, este tema también lo ha manipulado muchas veces. Pero ¿de dónde proviene este problema religioso que tenemos? Bueno, como todo lo que hemos dicho durante esta semana, todo tiene su origen en el principio, ¿verdad? Desde el día lunes estuvimos hablando dónde está el origen del problema del ser humano en la actualidad. ¿Por qué el ser humano está viviendo en esta situación? ¿Por qué su mente? ¿Por qué su forma de vida? ¿Por qué su predisposición está así? ¿Por qué la familia está disfuncional? ¿Por qué la sociedad está en estos términos? ¿Por qué la economía está en estas instancias en las que estamos? ¿Y por qué la religión también? Vamos al libro de Génesis, por favor, al capítulo 4. Libro de Génesis, usted por favor, hermano, miembro de iglesia, tenga la bondad y usted comparte su Biblia con la persona que tiene a su lado, la visita que usted ha traído, el amigo, el invitado. Y entonces usted lo lleva al libro de Génesis, capítulo 4, desde el versículo 2. Bueno, más bien versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿En qué terminó toda esta historia? ¿En qué terminó esta dinámica de los dos hermanos? ¿En qué terminó? En un muerto. Fíjense ustedes, el primer asesinato de la historia humana, pero sucedió por un tema ¿de qué tipo? Un tema religioso. Qué increíble. Esto, lo que estamos viendo aquí en la Biblia, este primer asesinato no fue resultado de hampa común. No fue hampa común. Ahí no hubo un crimen pasional tampoco. Tampoco había ahí un tema económico, ¿nada? Ni un tema de conflictos de intereses. Era un tema religioso. Es un poco, hermanos y amigos, para que veamos lo delicado que es el tema religioso para los seres humanos. Porque la religión está entretejida, está en el entramado mental de una persona, está entretejido con lo más preciado, con sus ideas más tiernas, con sus cimientos de vida. Por eso es que el abordaje de este tema no es sencillo, y entonces tendremos que preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y por qué la de Caín no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también Caín dio una ofrenda. Ahora, ustedes recordarán que cuando se cometió el primer pecado, cuando se cometió la desobediencia hacia los seres humanos, hacia Dios, Dios tuvo la iniciativa de buscar a los seres humanos, de preguntar, Adán, ¿dónde estás tú? Quiero hablar contigo. Y bueno,
se salió a la luz todo el problema que había sucedido de la desobediencia y que ya el ser humano no tenía la misma inocencia de antes y todo lo que hemos venido hablando durante esta semana. Pero en esa misma ocasión Dios dio una promesa que la encontramos en el versículo 15 del capítulo 3. Dice la Biblia allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. ¿Dónde? Muy bien, entonces, cuando Dios da esta promesa, ¿a qué se estaba refiriendo Dios? ¿A la venida de quién? A la venida del Mesías. Adán y Eva, cuando se sintieron desnudos, ellos se hicieron para ellos vestiduras hechas ¿de qué? De hojas, ¿verdad? De hojas. Pero entonces Dios dijo: no, este vestido no te va a servir. Así que los cubrió con pieles. ¿Pieles de qué? De un animal. ¿Qué animal? Bueno, un cordero. ¿Cómo sabemos que es un cordero? Bueno, porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, menciona claramente, dice que Jesucristo es el cordero ¿de quién? El cordero de Dios. Así que Dios alzó su mano para quitarle la vida a un ser inocente allá en el jardín del Edén, como símbolo, como prefiguración del cordero de Dios que vendría más adelante, símbolo del Salvador. Así que, tomando esto como símbolo, ya de entrada Dios enseñó a la primera familia humana que el sacrificio de un cordero era el ritual que Dios había establecido como ofrenda delante de Dios. Eso se sabía en la familia, eso se sabía. Pero cuando dice aquí en el capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Pregunto aquí a todos ustedes, ¿lo que Caín estaba haciendo se ajustaba a la enseñanza que se le había dado en la familia? No, estaba haciendo lo que él quería, estaba haciendo su propia voluntad, él estaba colocando unas nuevas reglas. Entonces él estaba diciendo: no es como Dios dice. ¿Cómo es? Es como yo digo. Entonces, y después decae su semblante y él se pone bravo. Ustedes saben que el ser humano hace algo que se llama desplazamiento. Hay una técnica psicológica que es desplazamiento, que cuando la persona sabe que hizo algo malo, entonces se molesta y hace ver que el otro es el culpable. Eso se llama desplazamiento, desplazar sobre el otro la culpa. Entonces, en este caso aquí, cuando decae el semblante de Caín, ¿qué es lo que está proyectando ahí? ¿Qué está proyectando? Que el culpable es ¿quién? El culpable es Abel. Y que finalmente el culpable es Dios, que él está absuelto. ¿Es correcto eso? No es correcto. Vamos a ver aquí a continuación cómo funciona este asunto del uno mismo hacerse su propia religión. Vean ustedes esto. La paradoja de Epicuro. Epicuro era uno de los personajes, uno de los filósofos de la antigua Grecia. Vean ustedes lo que tenemos aquí. Miren como dice aquí Epicuro, aquí adelante. Él dice, bueno, allá arriba dice: el mal existe. Él estaba convencido de que el mal existe, así como hoy día nosotros estamos convencidos de que el mal existe. El mal existe. Entonces, vean ustedes lo que él propone. Sí. ¿Dios sabe que el mal existe? Pregunta Epicuro. Si la respuesta es sí, que son los rectángulos azules, si la respuesta es sí, entonces ¿Dios puede terminar con el mal? Es la pregunta que él plantea. Si la respuesta es no, que Dios no sabe que el mal existe, entonces Dios no es omnisciente. Entonces Dios no sabe todo. Pero entonces él sigue aquí. Bueno, si Dios sabe que el mal existe, entonces pues Dios puede terminar con el mal. Si la respuesta es sí, que Dios sí quiere o que Dios sí puede, entonces Dios quiere realmente tener la voluntad de terminar con el mal. Pero si la respuesta es no, entonces él dice, entonces él no es omnipotente. Vean los razonamientos. Seguimos avanzando. Dios quiere terminar con el mal, tiene la voluntad de terminar con el mal. Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué el mal existe? Si la respuesta es sí. Si la respuesta es no, que Dios no quiere terminar con el mal, entonces Dios no es bueno. Es lo que él dice. Miren el razonamiento humano.
Ahora, esa última pregunta, entonces, ¿por qué el mal existe? Entonces, él acuña ahí el libre albedrío. Dice, Dios podría haber creado un universo con libre albedrío y sin mal. Si la respuesta es sí, entonces Él no es bueno. O sea, caemos en lo mismo. Si la respuesta es no, entonces Él no es omnipotente. Esa es la lógica humana. Entonces allá se desprenden otros razonamientos más. Entonces, ¿por qué existe el mal? Allá arriba, para probarnos a los seres humanos, para probarnos. Si es para probarnos, entonces si Dios es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y entonces no necesita probarnos. ¿Para qué nos va a probar si Él sabe lo que vamos a hacer? ¿Sí? Y si es la otra respuesta, el diablo, entonces si es omnipotente y bondadoso, ya habría destruido al diablo. ¿Qué le parece? Entonces, según este razonamiento humano, entonces Dios no es lo que Él dice ser. Entonces Dios no es amor, entonces Dios no es Dios. Les pregunto, ¿eso es correcto? ¿Por qué no es correcto? ¿Qué palabra creen ustedes que se está pasando por alto ahí? Justo. Justicia. ¿Cuál justicia? Esa respuesta es correcta. Yo quiero decirle que esa respuesta es correcta. Lo que pasa es que esa palabra justicia hay que ver cómo está expresada en la Biblia, esa justicia, porque no es lo mismo la justicia de Dios que la justicia de los hombres. Vamos un momento, por favor, un momento nada más, el libro de los Romanos. Al libro de los Romanos. Al libro de los Romanos, capítulo 3, por favor. Ok, desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley de Dios, se ha manifestado, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que el joven está diciendo? La justicia de Dios, pero aquí va a explicar qué es eso. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, que es por medio de ¿qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Avanzamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo número 23, lo que quiere decir es, mire, si es por el pecado, nadie merece el amor de Dios. Pero Dios es justo. Y esa justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo. Versículo 24. Siendo aceptados, justificados o perdonados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como víctima, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, lo que el joven ha dicho está bien, la justicia de Dios, pero esa justicia, lo que aquí, este razonamiento humano no está contemplando, es esa justicia de Dios que se manifiesta en el amor, en la fe y en el perdón. O sea, Epicuro no está tomando en cuenta todo eso, él solamente está haciendo un análisis frío, pero él no está tomando en cuenta que el Salvador del mundo sufrió en una cruz para salvar a todos los seres humanos. Él es lo que él no está tomando en cuenta en ese análisis frío. Ahora, ¿qué pasa? Que todos estos análisis humanos nos llevan a esto, mire. Miren lo que opinan cada una de estas personas. Miren lo que opina cada uno de ellos. Soy cristiano porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Soy musulmán porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Soy ateo porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Entonces mira lo que dice abajo, o sí. ¿Eso es un argumento correcto? No es correcto. No es correcto. Entonces mire lo que tenemos ahí. Mire todas esas personas que aparecen allí. Todas dicen lo mismo. Solo nuestro grupo tiene la verdad. Los demás se encuentran en herejía y son falsos. Nosotros somos los fieles, los demás están en el error. Todos dicen lo mismo. Uno va pasando por la calle, uno se encuentra con uno de nuestros queridos hermanos testigos de Jehová. Bueno, ustedes saben, pues si las miradas mataran, ¿verdad? Porque cada uno piensa de esta forma. ¿Creen ustedes que este era el plan de Dios al principio? Nunca fue este el plan de Dios. Nunca. Por eso dice el libro de Mateo, capítulo 13, en la parábola del sembrador, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha sembrado la cizaña en el campo.
Muy bien, aquí tenemos un cuadro de cómo está más o menos hoy día, más o menos, el tema de los porcentajes de las religiones en el mundo, donde el color más predominante ahí, ¿cuál es? Que es la religión cristiana. O sea, vean ustedes todo lo que agrupa el tema del catolicismo, la iglesia ortodoxa y también el tema de la iglesia protestante, que aquí en este cuadro se llama evangélicos. Luego, ¿cuál será el segundo color más predominante ahí? ¿Cuál será? El verde, ¿verdad? El color verde, que significa el tema del islamismo. Luego tenemos, ¿qué más? Los, entre comillas, ateos, 18%, el azul. Luego tenemos el rojo, ¿verdad?, que es el hinduismo, el budista, 6%, y después tenemos ahí otros colores, el animista, 3%, el judaísmo, los sikhs y otras religiones menores. Muy bien, esto nos lleva entonces a estos números, no es para que vean todos esos números, solamente que allá en la última columna, veamos la última columna, crecimiento demográfico del 2010 al 2050, se estima en la segunda línea que desde el punto de vista humano parece que la religión que va a crecer más en términos de personas es el islamismo. ¿Está bien? Pero eso es solamente una apreciación humana. Mañana veremos que no será así. En el tema de mañana en el culto veremos que no, que esto es una apreciación humana, pero que ese es el crecimiento sostenido, acelerado que tiene, sobre todo por los nexos entre el tema político, el fundamentalismo religioso y el tema religioso ahí en el Islam. Entonces, aquí tenemos las religiones más predominantes en el mundo entero, ¿verdad? Y tenemos número uno, ¿cuál? ¿Qué tenemos aquí? El cristianismo, ¿verdad? Fundada por Jesucristo, con la Biblia como fundamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego tenemos en segundo lugar, ¿cuál allí? El budismo cuyo personaje fundador fue ¿quién? Buda, el iluminado. Él salió del palacio para buscar las respuestas a los grandes interrogantes, los problemas de la vida, por qué la gente sufre, por qué la gente llora, por qué la gente tiene deseo, por qué la gente tiene que morir, todo eso. Y entonces en medio de una cantidad de situaciones que vivió y el ayuno y todo eso, de repente una noche él sintió que se elevaba y entonces se convirtió en el iluminado. Yo quiero decirles que nosotros no debemos desmerecer ninguna corriente religiosa. No debemos desmerecer, no debemos burlarnos de nadie, porque eso pertenece a su aspecto ontológico más profundo. Y en todas estas religiones, aunque puedan haber, digamos, diferencias de opiniones y de criterios, se puede aprender algo. Se puede aprender algo, ¿sí? Y hay varias cosas interesantes ahí en el budismo, de las 8 grandes verdades y asuntos que ellos tienen ahí bien interesantes. El taoísmo, ¿qué tenemos allá arriba? Ese símbolo, ¿cuál es? Que lo que busca es el equilibrio, ¿verdad? Que la persona sea equilibrada, que tenga una recta manera de vivir. El taoísmo, el tao quiere decir el camino. Es una de las religiones bien importantes en el Extremo Oriente, principalmente en Taiwán. Luego allá en cuarto lugar, ¿qué tenemos? El hinduismo, ¿verdad? El hinduismo con H es el nombre de la religión, hinduismo. Ustedes saben que el hinduismo cree mucho en algo que se llama la metempsicosis. ¿Qué es eso de la metempsicosis? Bueno, que todos los que estamos aquí, según el concepto hindú, nosotros somos chispas divinas, que venimos del gran Dios, un Dios que es poderoso, que es el todo, y el nombre de ese Dios es Brahma, como esa marca que ustedes bien conocen, ¿verdad? Brahma. Ese es el nombre de ese Dios, Brahma. Pero es un Dios que es impersonal, no es una persona. El Dios Brahma. Luego está Shiva, que es su hijo, y Vishnu, que es el Dios destructor, pero que destruye, no que destruye las cosas, sino que destruye lo malo para obtener algo mejor. ¿Sí? Ese es Vishnu. Pero entonces todos nosotros somos eones, o dentro nuestro hay eones. Y esos eones, para que algún día puedan volver a Brahma, de donde salió, esos eones deben purificarse. Y entonces de ahí pasa a una vida, a otra vida, a otra vida, a otra vida. Y eso se le llama, ¿cómo? Se le llama reencarnación. Así que puede ser que en una vida pasada yo fui Hitler y en la otra vida que viene voy a ser un perro. Y luego voy a ser, no sé, una matemango, algo así, ¿verdad? Hasta que llegue un día y entonces alcance el estado del nirvana y entonces yo me una con el Dios. ¿Está bien?
más allá de eso. Muy bien. Entonces, después tenemos el confucianismo, que no es propiamente una religión, sino más bien es como una filosofía, ¿verdad? No es, por ejemplo, como una vez se preguntó en un concurso por ahí un concurso de belleza, ¿verdad? Ustedes saben esa historia, ¿verdad? ¿Quién es Confucio, el que inventó la confusión? No, no fue el que inventó la confusión. La confusión empezó en la Torre de Babel, en Babilonia, ¿verdad? Ahí fue donde empezó la confusión. Pero Confucio es el nombre de una persona que él quería, pues, tener ahí a la población china bien educada, con un estilo de vida bastante correcto, y entonces se generó esta doctrina, que es más una filosofía que una religión, confucianismo. Después tenemos el jainismo, que tiene ciertas similitudes aquí con el hinduismo. Prácticamente se puede decir que son como ramas adyacentes del hinduismo. Pasamos aquí al shintoísmo, que este es prácticamente la religión nacional del Japón. El shintoísmo, la religión nacional del Japón. Y para el shintoísmo hay una palabra bien importante, que es la palabra kami. ¿Qué es un kami? Bueno, un kami es como tu destino. Pero además del destino, es como un espíritu que rige tu destino. Entonces se puede decir que en el shintoísmo hay aproximadamente unos 8 millones de kamis. Y que, bueno, cada uno de ellos decide que, según el kami que tú escojas, cómo quieres tú que sea tu porvenir. El shintoísmo. Después tenemos el islamismo, que ya hablamos, que su principal personaje, ¿quién fue? ¿Quién fue el que fundó el islamismo? Mahoma, ¿verdad? Él dice que él tuvo un sueño, que fue elevado y que, bueno, vio una cantidad de visiones que Dios le mostró, y en base a eso entonces se escribió, ¿qué libro se escribió? El Corán, que es como la Biblia de esta comunidad, ¿verdad? Después tenemos el zoroastrismo, que es una especie de mezcla entre hinduismo y ciertas religiones que se practicaban en Persia, una especie de sincretismo que había ahí. Después el judaísmo, que lo tenemos bien expresado en el Antiguo Testamento. Estas personas todavía continúan esperando al Mesías, eso también nosotros lo sabemos, y que compartimos con ellos varias cosas, incluyendo el día de reposo. Y los Sikhs, yo no sé si ustedes, algunos de ustedes han visto esta película que se llama Mi nombre es Khan y no soy terrorista. Bueno, ustedes recuerdan una parte ahí donde él denuncia una serie de personas que estaban tratando de hacer un complot. Bueno, esa sinagoga era Sikh, ¿sí? O ese lugar de culto era una secta Sikh, y que también están muy relacionados con el hinduismo. Esas son algunas de las religiones más importantes del mundo. Ahora, muy bien, aquí las tenemos agrupadas en ciertas categorías. Estas son las religiones monoteístas. ¿Qué significa monoteísta? Que creen en un solo Dios. Aquí tenemos el Islam, el judaísmo, cristianismo, baísmo, aquí categorizadas como monoteístas. Después tenemos las religiones dármicas. ¿Por qué dármicas? Bueno, el dharma, ley o verdad fundamental. Es decir, no están basadas exactamente en seguir a una persona, sino más bien en una forma de vida. Después tenemos las religiones chinas, que ya las vimos allí, confucianismo y taoísmo, y luego tenemos otro tipo de religiones que son un poco menores, que son más bien ya las indígenas, ¿sí? Como por ejemplo, ahí abajo, en la tercera, usted ve que dice africanas. Lo vi ahí, ¿verdad? Bueno, y ahí ve algo que está entre paréntesis. ¿Qué dice ahí? Yoruba. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Qué le recuerda? La santería. O sea, está ahí. Está ahí ubicada, ¿verdad? Dentro de esas categorías de religiones. Entonces, amigos, en vista de todo este entramado, ¿cuál será la religión verdadera? Si nada más en estos días yo tenía una cliente que ella está ahorita en Italia. Ella, bueno, yo le di unas clases de italiano a ella, y en medio de tantas conversaciones que tuvimos, entonces de repente ella dice, bueno, porque yo soy budista. Me sorprendió porque es italiana, me sorprendió, o de familia italiana. Y entonces yo le digo, explícame un poquito de eso. Y dice, bueno, profe, me decía ella, bueno, profe, realmente dentro del budismo hay más de 2000 ramas. Pero a mí no me gustan las de tal sitio porque son muy politeístas. Yo me voy más bien para la parte del Extremo Oriente. Y eso me sorprendió. Yo pensaba que el budismo era uno solo. Y resulta que dentro de cada una de estas que están aquí hay subdivisiones de subdivisiones. Es decir, que podemos estar hablando de miles y miles y miles de religiones. Yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba con esta inquietud, hace años, muchos años atrás, cuando estaba con esta inquietud,
bueno, Dios, yo quiero salvarme, yo quiero saber cuál es el camino, qué es lo que hay que hacer. Hasta que descubrí que había dentro del cristianismo 3000 religiones diferentes. Y yo saqué mi cuenta y dije, oye, si yo estoy un día en cada religión, esto me va a tomar 10 años. 10 años, ¿cuándo la voy a conseguir? Yo estaba angustiado. Decía, primero va a venir el fin del mundo antes que yo encuentre cuál es la religión verdadera. Pasando un día en cada religión. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y Dios me mostró el camino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todas estas religiones? No nos asustemos, esto no es tan complicado como parece. Mire, letra A, hinduismo. Bueno, ahí tiene lo que ya hablé, ¿verdad? La función con el Brahma, reencarnación. Aquí entonces habla del budismo, las reencarnaciones, el nirvana, todo esto, el confucianismo, moral. Y allá al final la musulmana, único Dios, Alá y Mahoma. O sea, todo esto, entonces aquí se plantea una pregunta en vista de todo este panorama que está aquí. Allá arriba dice religiones no cristianas. Estos 4 cuadros que están aquí, color verde, de ellas se dice arriba, la religión cristiana es una revelación de Dios al hombre. Todas las demás religiones son ¿qué? Esfuerzos humanos por encontrar a Dios. O sea, ahí no se está diciendo que estas personas no sean sinceras. Son sinceras. Pero que el camino que se ha escogido no es el más conveniente. Porque la fuente de la religión verdadera, ¿de dónde proviene? De Dios, no del hombre. De Dios. ¿Por qué de Dios? Porque solamente Dios, como fabricante del mundo, tiene la solución para el drama del mundo. Solamente Dios. Entonces aquí, en vista de todo este entramado de religiones, entonces se hace la pregunta, ¿puede existir una única religión verdadera? A lo que se dice, la religión verdadera solo puede ser aquella que sea fruto del querer de Dios, de la libre iniciativa de Dios. Y en segundo lugar, es aquella en la que el mismo Dios hace ¿qué cosa? Se revela y se comunica directamente a los hombres. Pregunto, ¿Dios ha hecho eso, sí o no? ¿Desde cuándo lo hizo? ¿Desde cuándo lo hizo? Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Desde que Dios hizo al hombre. O sea, Dios mismo se encargó de hacer al hombre. Y aun cuando el hombre pecó y el hombre se escondió, porque si fuera por el hombre, nunca más hubiese buscado a Dios. Pero se escondió. Y aunque se escondió y aunque Dios sabía lo que había pasado, ¿qué hizo Dios? Adán, ¿dónde estás tú? Vamos a ver qué ha pasado, vamos a arreglar esto. Vamos a arreglarlo. Y realmente Dios puso las estrategias y las herramientas y los medios para que se arreglara. Entonces, las demás religiones monoteístas son imperfectas por ser ¿qué? Creaciones humanas. En cambio, Dios se revela a sí mismo. Y cuando la mentalidad del ser humano, cuando el cerebro humano ya entonces fue muy débil para pasar de generación en generación el conocimiento que había, ¿qué dio Dios? ¿Qué dio Dios? La palabra y la ley, ¿verdad? La palabra. Y en esta palabra se revela Dios. Entonces, amigos, ya estamos claros entonces que la religión verdadera proviene de Dios. Y Jesucristo entonces muchas veces dijo que Él había sido enviado a la tierra del Padre, lo dice en muchos versículos, para venir a rescatar a los seres humanos. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, que no sea condenado, sino que tenga ¿qué? La vida eterna. Cuando nosotros llegamos entonces al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, por favor, yo quisiera que me acompañaran ahí rápidamente. Cuando llegamos a ese versículo, en ese versículo usted puede encontrar quién fundó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana a través de los siglos ha tenido muchos líderes impresionantes. Usted puede, por ejemplo, ver, nosotros como adventistas, usted puede ver, por ejemplo, un personaje como Juan Pablo II, un hombre impresionante, yo le digo, o sea, desde un punto de vista, espero que me entiendan, por favor, no me vayan a malentender, desde un punto de vista humano, mire, yo le digo que Juan Pablo II era una persona que tenía muchos rasgos de personalidad que, oye, que de verdad llaman la atención. Esa cercanía con los jóvenes, esa empatía, un hombre realmente inteligente, un filósofo, un educador, un hombre que podía comunicarse en 10 idiomas. Impresionante.
Realmente, usted ve, por ejemplo, un hombre, por decir algo, como Martín Lutero, Martin Luther King, como John Wesley, como Isaac Newton. Isaac Newton, eso no era científico, sí era científico, pero también era teólogo. Todas estas personas, grandiosos, pero el origen, la fuente, el fundador de la religión cristiana, ¿quién fue? Jesucristo. Y todos ellos, estas personas que he mencionado, grandiosos seguidores de Jesucristo, bajo el paraguas de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Mateo 16, 18? Alguien que me ayude, por favor. ¿Cómo dice ese versículo? Mateo 16, 18. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo dice? A ver. Ajá. Muy bien, entonces, tú eres Pedro, eres una piedra pequeña. Tú eres un ser humano, Pedro, no pierdas eso de vista, tú eres un ser humano. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. A lo que alguno me puede decir, ¿y cómo usted sabe que Jesús hizo eso? ¿Cómo usted sabe que Jesús se señaló a sí mismo si usted no estaba ahí? Pedro quiere decir piedra pequeña. Claro, quiere decir eso. Pedro no se llamaba Pedro, sino Simón. Por supuesto, pero usted no está brava, ¿verdad? Que me habló así, me habló con mucha autoridad. Está bien, está bien. Ahora, vamos a la misma carta de Pedro, en la carta que el mismo Pedro escribe, la primera carta, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2. El mismo Pedro aquí escribiendo en persona. Y veamos el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo dice? Alguien que me ayude. Ya yo lo vi aquí, pero necesito que lo veamos bien ahí, que se escuche. ¿Qué escribió Pedro ahí? Primera de Pedro 2.4. ¿Cómo dice? Primera de Pedro está después de Santiago, ¿verdad? Ajá, ahí para que encontremos. Creo que estás leyendo Primera de Juan. Es Primera de Pedro. Sí. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Muy bien. ¿Quién lo escribió? Pedro. ¿Y cómo llama Pedro a Jesucristo? ¿Cómo lo llama? Piedra viva. Así que cuando Jesucristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Él mismo. ¿Sí? Cristo, el fundamento, el origen de la iglesia cristiana. Pero fíjense ustedes a través del tiempo lo que ocurrió. Cuando estaban los apóstoles, cuando los cristianos eran perseguidos en el circo romano, en los primeros siglos de la iglesia, no habían esas divisiones que tenemos hoy. Era un solo grupo, una sola comunidad, los cristianos, porque inclusive el libro de los Hechos menciona que así se llamaban. La primera gran división, porque antes de esta hubo otras divisiones. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar alguna vez de los arrianos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esto? Los arrianos seguían a cierto obispo que se llamaba Arrio. Y Arrio fue una persona que en los primeros siglos de la iglesia, en el siglo IV, era una persona que decía, por ejemplo, que Jesucristo no era divino, que no era Dios. Y eso ha degenerado en otras creencias de otros grupos religiosos que tienen hoy. Esa fue una de las divisiones que ocurrió. Pero la primera gran división que hubo en el cristianismo, pero de grandes proporciones, fue en el año 1054, es decir, hace casi 1000 años de esta división. Y de esa división se salieron los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, que es la que es hoy día la Iglesia Nacional de Rusia, ¿ves? Y de algunas de las naciones circundantes, y la Iglesia Católica por aquí, ¿verdad? A medida que el tiempo fue pasando, entonces surgieron otras personas, como por ejemplo John Wycliffe en el siglo XIV en Inglaterra, después vino Juan Hus en lo que hoy día se llama República Checa y esas inmediaciones por ahí del este de Alemania, y en el siglo XVI entonces vino Martín Lutero, 1517, ¿verdad? Cuando clavó esas famosas tesis allí en Wittenberg y entonces provocó ese gran movimiento que desembocó en la Reforma Protestante y que fue otra división de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos la Iglesia Católica ahí arriba, la Iglesia Ortodoxa y los protestantes dentro del mismo cristianismo. O sea, estamos diciendo que todos estos, ya hemos descartado a las demás y ahora estamos diciendo que en esta lámina están los que tienen la verdad.
Ahora, ¿quién de los tres? ¿Quién de los tres lo está haciendo bien? ¿Por qué se produjo aquel gran cisma allá arriba? ¿Por qué se produjo? Bueno, porque los de este lado, los occidentales, allá, decían, perdón, aquí los ortodoxos decían que no había que creer en imágenes. Era por el tema de las imágenes. Y ahora aquí lo que está haciendo Lutero es por el tema de la justificación por la fe. Que el ser humano no es justificado por dinero, no es justificado por intermediarios humanos, que no es justificado por esfuerzos humanos, por penitencia, sino que es Dios, que es Jesucristo quien lo justifica. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió allí. Pero entonces luego dentro de los mismos protestantes hubo otras ¿qué? Otras divisiones. Entonces tenemos los luteranos, por aquí, por decir algo, en unas divisiones bien generales, los calvinistas y los anglicanos. Y después vinieron otros más, ¿verdad? Todos estos que tenemos aquí, ¿ves? Adventistas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, todo esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en medio de ese océano de religiones, de que todo el mundo dice que tiene una verdad? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, entonces ahí tenemos las tres grandes divisiones de las que hemos hablado: católicos, ortodoxos y protestantes. Ya hemos hablado de esto. Y bueno, aquí tenemos un poco de qué es la iglesia ortodoxa. Vean, la iglesia ortodoxa verdadera fue fundada por nuestro Señor sobre los 12 apóstoles en la ciudad de Jerusalén cuando envió el Espíritu Santo prometido. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? No, porque ya acabamos de ver el versículo que ese no fue el momento cuando Jesucristo fundó la iglesia. Jesucristo fundó la iglesia cuando Él le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la fundó en el Pentecostés. ¿O sí? No. Entonces, ya de ahí, o sea, si esa es la base bíblica que se está tomando para decir que esa es la legitimidad para esta corriente, ya de por sí esa base bíblica es inconsistente, porque ahí no fue donde Jesucristo fundó la iglesia, lo fundó antes. Esto fue más bien una confirmación de Dios para sus elegidos. Muy bien, esta fue la primera comunidad cristiana de creyentes en Jesús, desde el punto de vista de ellos. Es decir, la primera iglesia cristiana. Su doctrina, como es Él mismo, es divina, es sobrenatural, enviada por Dios para la salvación de los hombres. Muy bien, avanzamos. Pero este es el punto de vista católico. Para la iglesia católica, ahí hay una línea azul en el medio. Esa línea azul es la iglesia católica. Entonces, ¿qué pretenden ellos demostrar con esto? Que todos los que están fuera de esa línea azul estamos perdidos. Es más, mire cómo está la iglesia protestante, mire. ¿Está viendo esa cantidad de flechas? O sea, no solamente que bien lejos, sino que están en todas direcciones. O sea, es una cuerda de locos que ellos no saben ni siquiera dónde están parados. Más o menos eso es el razonamiento. Es el razonamiento. O sea, no es lo que yo pienso. Lo que estoy presentando es el razonamiento desde aquel punto de vista, de allá. Muy bien. Pero entonces veamos lo que dice aquí. Este es el razonamiento católico. Veamos. ¿Por qué la religión católica es la verdadera? ¿Por qué? Miren, porque es la única religión fundada por Dios mismo. Vamos a ver. Todas las demás religiones monoteístas y politeístas anteriores y posteriores a Cristo han sido fundadas por hombres, no por Dios. Muy bien. El primer trazo característico en la historia de Jesucristo es que afirma ser la condición divina. Esto es absolutamente único en la historia de la humanidad, en el único hombre que dice ser Dios. Entonces, los grandes fundadores de religiones como Buda, Mahoma, se decían profetas. Mahoma se decía profeta de Alá. Buda afirmó que había sido iluminado. Sin embargo, Jesucristo afirma ser Dios. Entonces, al llegar aquí, nosotros vemos esto y dice, bueno, sí, es verdad. Pero cuando usted estudia la teología católica, usted va a encontrar que la Iglesia católica se basa en algo que ellos llaman el primado de Pedro. ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez de eso? El primado de Pedro. El primado de Pedro es que según la concepción católica, Pedro fue el primer papa, porque así Cristo lo invistió. Entonces, ese versículo que hemos visto ahorita, de Mateo 16, 18, no se entiende como lo dijimos aquí hace rato, sino que tú eres Pedro, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Pero eso se cae por su propio peso, porque cuando vemos lo que el mismo Pedro escribió, él dijo, no, es que yo no he sido investido como ningún papa, ni yo soy la piedra, ni yo soy la roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Entonces, vean ustedes,
porque es la única religión fundada por Dios mismo. Cuando Cristo fundó la iglesia, Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia católica. ¿Dijo eso? No, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin divisiones. Sin divisiones. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos y amigos, que ustedes lo sepan. Luego, vean esto. De repente nosotros decimos, bueno, es que nosotros nos parecemos. Los católicos nosotros nos parecemos. Nos parecemos. Vamos a ver en qué nos parecemos. Mire, por ejemplo, ¿cómo piensa la iglesia ortodoxa que es Dios? Que el Padre generó al Hijo, ¿verdad? Que lo generó, o sea, salió de él el Hijo, y que el Espíritu Santo salió del Padre, así como cuando el agua sale de una ballena, así por el orificio. Ustedes saben que ese orificio se llama espiráculo. Entonces, por expiración salió el Espíritu Santo de Dios. Así como piensa la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Entonces, en una subida y una bajada ahí, ¿verdad? Como ustedes ven ahí. Mientras que la iglesia católica, mire cómo piensa, que el Padre genera al Hijo, y que entre los dos generaron el Espíritu Santo. La pregunta que tengo que hacerle a ustedes es, ¿cuál de las dos es correcta? ¿La primera o la segunda? Ninguna de las dos. Porque cuando la Biblia dice que el Padre engendró al Hijo, no es como alguien me dijo en estos días, Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios porque Cristo fue engendrado por Dios. ¿Acaso Dios se sirvió de un vientre al mismo modo humano para que Jesucristo fuera engendrado? No, es en otro sentido. Pero cuando usted lee Juan 1.1, cuando usted lee Romanos 9.5, ahí dice claramente que Jesucristo es plenamente Dios, con todas las facultades del Padre. Lo mismo, de la misma estatura. No es lo mismo que nosotros decimos creer aquí. Entonces aquí tenemos algunas diferencias, ¿verdad?, entre evangélicos y católicos, ¿verdad? Para unos es solamente la Biblia, para los evangélicos, mientras que para la Iglesia Católica es la Biblia y también los dichos de la Iglesia. De este lado, la justificación del pecador es solamente por la gracia, mientras que por allá entonces se necesita de obras. Aquí todos tenemos sacerdocio porque nos podemos acercar directamente a Dios a través de la oración, mientras que allá necesitamos de un sacerdocio. Aquí se reconoce el bautismo solamente, allá se necesitan los sacramentos. Aquí no hay dogmas, dogma es una creencia cerrada que no admite razonamiento, mientras que aquí sí hay dogma. De este lado, algunos reconocen el credo católico, no por ser credo católico, sino por lo que contiene el credo, mientras que ya es una obligación. Aquí entonces el gobierno de la iglesia está en manos de un grupo de personas, mientras que allá entonces está prácticamente en manos de un solo hombre, y aquí entonces no están orientados al tema de la guerra. Esas son algunas de las diferencias. Entonces, vean ustedes lo que tenemos aquí. No voy a centrarme en esta lámina, sino en esta. Mira lo que tenemos ahí. Tómese un minutico para leer eso. ¿Cómo a usted le parece, por ejemplo, cómo a usted le parece la afirmación número 7? ¿Cómo a usted le parece la afirmación número 10? ¿Cómo a usted le parece la afirmación número 2? Pregunto, ¿cuál de estas 10 está en la Biblia? ¿Está en la palabra revelada de Dios? No está. Así que esto se cae por su propio peso. Entonces, si nos referimos a nuestros amigos testigos de Jehová, bueno, ya ustedes saben, bueno, negar la divinidad de Jesucristo, bueno, ya empezamos mal, porque Jesucristo es plenamente Dios. Segundo, negar al Espíritu Santo, bueno, peor. Y en tercer lugar, bueno, si tenemos la oportunidad de salvar a alguien y no lo hacemos, bueno, estamos infringiendo un mandamiento. Entonces, por todo lo dicho hasta ahora, la palabra más importante de esa lámina y que realmente resuelve el problema es la palabra fe que tenemos allá. Porque ¿qué es fe? Fe no es solamente decir Dios está en el cielo.
Dios me cuida. No, fe es una relación personal. Así como tienen dos personas que se aman, como dos novios, como dos esposos, como la madre y el hijo. Dos personas que se aman. Eso es fe, una relación. Fe viva, fe relacional. Entonces, Dios se nos muestra claramente en la persona de Jesús, ¿verdad? Se ha hecho hombre igual a todos nosotros, menos ¿en qué? En pecado. En vista de esto, entonces, Dios tiene un pueblo que se ha destacado en todas las edades. Y el nombre de ese pequeño resto que siempre ha estado en todas las edades se llama remanente, lo que queda, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, por favor, vayamos allá. Al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Usted va al libro de Apocalipsis, en ese libro de Apocalipsis usted va a encontrar algo sobre ese remanente. Usted lo va a encontrar. En el capítulo 12, usted va a encontrar allí la mujer, ¿verdad? Dice Juan, vi una gran visión, una mujer vestida del sol, o sea, con la blancura del poder de la luz del sol, que tenía la luna bajo sus pies. Y entonces, el sol significa Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el sol de justicia. Además, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luna bajo sus pies significa el fundamento del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque toda la economía de la religión judía se basaba en los ciclos lunares. Así que todo eso comprende la enseñanza de la Biblia en todas las épocas. Pero ya cuando va terminando el capítulo 12, ahí nos vamos acercando a cuál es la última iglesia, el último remanente que Dios tiene en este mundo. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 16? Que el dragón arrojó detrás de la mujer, el versículo 15 creo, el dragón arrojó detrás de la mujer agua como un río para destruir. Porque aquí en esta visión, la mujer, que la tenemos en la lámina anterior, es símbolo de la iglesia verdadera de Dios. Y el dragón es el diablo, ¿verdad? Y el hijo varón que parece es Jesucristo. Así que la mujer es la iglesia verdadera. El dragón quiere destruir a la mujer con ese río, muchedumbres que para aniquilar a la iglesia de Dios. Pero dice la Biblia que la tierra ayudó a la mujer, tragó el río que el dragón había echado en su boca. Y así llegamos entonces al versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? ¿Cómo dice ahí? Al ver esto, el dragón, que la mujer había sido preservada y que sus planes habían sido frustrados, entonces dice la Biblia que el dragón, ¿qué hizo? Se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer la guerra, ¿contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de la mujer, el último pueblo de Dios en la tierra. ¿Quiénes son estos? Mira, ahí lo dice claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Si ya hemos dicho anteriormente que de todas las religiones que hay en el mundo, la religión cristiana es la verdadera porque es revelada por Dios. Y dentro de todo ese entramado de religiones verdaderas, la Biblia está diciendo cuál es la religión verdadera para este tiempo. Entonces, ahí está claro. Es una iglesia, es un grupo que guarda, que enseña, que multiplica la información, que le dice al mundo que los mandamientos de Dios están vigentes, que hay que hacer la voluntad de Dios, que le enseña al pueblo lo que es la fe de Jesús, que enseña a la gente a que se arrepienta a los pies de Jesucristo, que enseña a la gente que el juicio de Dios está llegando, que enseña a la gente que el día sábado es el día de reposo, que enseña a la gente que Jesucristo está pronto a venir, que enseña a la gente que todo lo que está ocurriendo, todo lo que hemos revisado durante esta semana, no es otra cosa que símbolo o que señales de la segunda venida de Cristo a la tierra. Eso es, los que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia verdadera, según el testimonio de la Biblia, los que no aceptan ningún cambio hecho a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, la iglesia verdadera guarda los mandamientos y posee el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Bueno, el don de profecía es el don que Dios le ha dado a la iglesia, que entre sus filas hayan personas que puedan ver el futuro que simplemente ya había estado mostrado en la Biblia mucho antes. Por eso entonces yo quiero en esta hora decirles, amigos, que el hecho de que nosotros estemos en este momento vivos aquí es un milagro de Dios. Ustedes saben cuántas muertes horribles ocurren todos los días. Cosas impresionantes, de todo tipo. Esta mañana me contó una persona, yo no lo sabía, me contó una persona
él me contaba que los fines de semana él va a los Valles del Tuy. Trabaja aquí en Caracas en la semana y los fines de semana se va a su familia a los Valles del Tuy. Me dice, los Valles del Tuy está conmocionado porque unas personas allá, unas personas malas pues, publicaron en YouTube un asesinato. O sea, lo grabaron y lo subieron a la red, en vivo. Una mujer que se ve en el video, la mujer está peinando a la niña. Y entonces los que venían a matarla la llamaron, ven. Y ella no quería, o sea, ella tampoco sabía lo que iba a pasar. Pero ven. La hicieron salir del cuarto. Cierra la puerta. A lo que ella cierra la puerta y el hombre saca el arma, ella hace como que va a abrir la puerta, pero no le da chance. Porque casi en ese mismo instante, bueno, le dan varios disparos y ahí se ve claramente cómo la mujer cae ahí con los pies hacia afuera de la casa y el cuerpo hacia adentro y la niñita viendo todo eso. Increíble. Y eso es nada para la maldad verdadera que hay en este momento en el mundo entero. Eso es nada. Mire, cada uno de los que estamos aquí en este momento es un resultado del milagro de Dios. Usted no lo ve así. ¿Sabe por qué usted no lo ve así? Ni yo lo veo así. Porque no vemos todos los ángeles que están a nuestro alrededor. A nuestro alrededor hay ángeles, buenos y malos. Los malos son las huestes del enemigo que quieren destruirnos. Cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a quedar impresionados de la cantidad de veces que Dios nos salvó. Y aún así nosotros jugamos con nuestra salvación. Pero también aparte de esos ángeles malos, hay también ángeles buenos, que son más poderosos y que nos preservan porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Algunos ya estamos caminando en ese plan, otros están por descubrirlo. Y yo quiero decirle, querido amigo, que has venido en esta semana aquí. Tú no has venido por casualidad. Tú no estás aquí simplemente porque una persona te dijo, mira, vámonos aquí a mi iglesia para que tú escuches a una persona que te va a gustar cómo habla, o quizás no te gusta, no sé. No es solamente eso. No es solamente eso. Es porque ya Dios sabía lo que iba a pasar en tu vida. Dios sabía lo que ibas a vivir. Y Dios te ha traído en esta semana aquí, en el momento exacto de tu vida, para que tú conozcas todo esto grave que está ocurriendo en el mundo y que sepas también que Dios tiene una salida para ti. Por eso entonces yo quiero preguntar en esta hora, frente a este drama de los siglos que estamos viviendo, frente a este desenlace que está ya por manifestarse al mundo, que es la segunda venida de Cristo, frente a esta cantidad de acontecimientos que están ocurriendo, donde mucha gente está corriendo de aquí para allá, que no saben qué hacer con su vida, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Porque no eres solamente tú, eres tú y tu familia. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿quién? Tú y ¿quién más? Y tu casa. Porque desde el primer momento que tú des el primer paso, no importa, puede ser que tengas oposición en tu familia, pero es porque tu familia no entiende. Pero cuando ellos entiendan, ellos te van a seguir. Porque ahí está la promesa, serás salvo tú y tu casa. ¿Habrá alguna persona en esta noche, en este lugar, que quiera reconocer que Dios le ha hablado esta semana a usted? ¿Habrá alguna persona que quiera decir, sí, yo reconozco, he sentido algo diferente esta semana? He sentido que Dios me está llamando, he sentido que Dios me quiere, que yo rompa con muchas cosas del pasado que me están haciendo daño. Ya no puedo seguir más en esto. ¿Estará una persona aquí de estas? Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera tener la misma valentía que mi amiga allí? Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga. Yo quiero decirte, amiga, mira, cada vez que nos saludamos allá afuera, que yo te veo a tus ojos, y yo te veo, yo digo, bueno, me da la impresión que ella está pasando por varias cosas en este instante. Es posible, yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Quiero decirte que Dios te ha traído al lugar apropiado. Esto aquí, esta comunidad de creyentes, aún con nuestros defectos, este es el reino de Dios aquí. Dios te ha traído. Y a ti también, mi amigo, a ti también. Yo quisiera preguntar también, ¿es posible que alguno de ustedes quiera decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero hacer mi pacto contigo? Yo quiero hacer mi pacto contigo. De alguna persona que está todavía sentada o de los que se han colocado de pie. ¿Tú quisieras hacer pacto con Jesucristo? ¿Sí quisieras? ¿Sí? ¿Quisieras acompañarme aquí, por favor?
¿Habrá alguien más que quisiera acompañarlo a él aquí en la plataforma conmigo? ¿Habrá otra persona que quiera decir, yo también, Señor? Como me decía un amigo en estos días, yo quería levantarme, Dios te bendiga. Yo quería levantarme también esa noche, pero yo no sé qué me pasaba, había algo que me retenía. Si hay alguna persona aquí en esta noche que le está sucediendo eso, pase aquí también al frente. Aquí conmigo, no importa. Aquí puede estar conmigo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Habrá alguna persona aquí? ¿Algún otro? Yo también quiero entregarme en los brazos de Jesucristo. Venga, acérquese por aquí conmigo, por favor. ¿Habrá alguna persona más? ¿Ustedes recuerdan el niño que pasó aquí en estas noches? Bueno, él ya está listo para ser bautizado. Así que mañana, con la ayuda de Dios, vamos a tener una fiesta espiritual aquí, ¿verdad? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más? Yo también, Señor, he sentido que tú me has hablado en esta semana. Yo también, Señor. Me da miedo levantar mi mano, pero bueno, aquí estoy. Ayúdame, Señor. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay. Yo sé que hay por lo menos uno más. Yo sé que hay una persona más. A ver, estar aquí esa persona y quiere decirle, Señor, ayúdame. En vano estoy luchando yo sola, yo solo, por resolver los problemas de mi vida y no he podido porque he tratado de resolverlo solo. Pero ahora estás tú, Señor, que me estás ayudando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí vienen dos jóvenes. Mire, los jóvenes, ustedes han visto todo lo que hemos hablado durante esta semana. Los jóvenes son los más vulnerables a todo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Son los más vulnerables. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Con todo este engaño que hay en el mundo, esta confusión completa que hay, los jóvenes son los más susceptibles. Entonces, ¿qué han pasado mis amigos en esta ocasión? Mis amigos han pasado. Quiero preguntar, iglesia, ¿vamos a orar por ellos? Además de orar por ellos, ¿qué más vamos a hacer? Yo estoy orando por ti, ajá. ¿Qué más vamos a hacer? La persona, además de decirle, voy a orar por ti, ¿qué más necesita esa persona? Apoyo, exactamente. La persona necesita que se le toque. La persona necesita que se le pregunte, ¿cómo estás? La persona necesita que se le llame a su casa. He estado pensando en ti. Quisiera ir a visitarte. Yo sé que, bueno, de repente no tienes tiempo. Dame por lo menos un minuto para orar contigo, para preguntarte, para ver cómo están tus cosas. Quiero estudiar la Biblia contigo. Y si Dios me da la oportunidad de darte por lo menos un pan, dártelo también. ¿Sí? ¿Habrá alguien más, por favor? ¿Habrá alguna otra persona? ¿Habrá alguien más que quiera pasar en esta ocasión y decirle, yo, Señor, también quiero hacer un pacto contigo, Señor? ¿Estará esa persona aquí? Muy bien. Quizás no va a pasar esta noche, pero mañana sí. Por eso vamos a orar aquí a continuación. Acércate, por favor. Pueden tomarse de la mano si quieren. Disculpen la molestia, perdone. Oramos, iglesia. Una vez más, Señor, te damos las gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias porque tú, Señor, nos muestra el camino de la solución a encontrar la religión verdadera. En medio de este mundo malo, en medio de este mundo perverso, un enemigo que quiere aniquilarnos a todos, pero tú, Señor, tienes la victoria, tienes el poder, tienes las herramientas, tienes el amor y tienes la fuerza, Señor, para llevarnos a los seres humanos que hayamos aceptado tu oferta al reino de los cielos. Protege a estas 4 personas que han pasado en esta noche. Protégelos a todos, Señor. Ayúdales. Que puedas hacer una intervención milagrosa en su vida. Que ellos puedan ver la luz clara y que ellos puedan seguir tus caminos. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos entonces, pastor, para que entonces estés con ellos. Y entonces vamos a atender entonces el final del programa de esta noche. No se pierdan el tema de mañana, por favor. ¿Se recuerdan cuál es el tema de mañana?